están? El día de hoy vamos a hablar de tres aspectos importantes dentro del arte. Son tres elementos que vemos en todas las obras de arte, que son el cuerpo, el espacio y el tiempo. El cuerpo, nuestro cuerpo, no es solamente lo que nos mueve y en donde habitamos, sino es el tema recurrente en muchas de las obras de arte. Como vimos cuando tocamos el tema del arte rupestre, el cuerpo humano es, además de la primera herramienta con la que contamos y de la que se ayudaron estos hombres primitivos para poder manifestarse, pues tiene también esta cuestión sociocultural en la que es admirado en algunas ocasiones o en la que es escondido, dependiendo el tiempo histórico en el que estemos observando las manifestaciones artísticas, y es un tema que siempre va a estar presente en la mayoría de las obras, al ser pues nuestro primer elemento, nuestro primer contacto con el mundo. Si no tuviéramos un cuerpo físico, bueno, pues simplemente no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, la figura humana ha sido un tema fundamental. Lo podemos ver por ejemplo, en la cultura griega, donde la figura humana era el tema principal de las esculturas, de las pinturas, de las representaciones artísticas, y era captado con mucho detalle. Podemos tener como referencia las esculturas que tratan sobre los Juegos Olímpicos, en los que podemos ver que son esculturas de mármol, en las que el cuerpo está representado con una proporción muy acertada, marcando los músculos y marcando toda esta sensación del movimiento, del deporte al que estén representando. O podemos ver, si nos vamos un poquito más adelante en el tiempo y hablamos de la Edad Media, el cuerpo humano como la representación de lo divino, cuando tenemos las imágenes de los santos y de todos los personajes que aparecen en la religión. Y bueno, posteriormente en el Renacimiento, cuando se retoma esta parte de exaltar la belleza del cuerpo humano, y justo como comentábamos cuando hablamos de Leonardo da Vinci, pues se acerca otra vez hacia la cultura griega, hacia las antiguas obras de arte que ellos iban descubriendo en ese momento, y vuelve a ponerse en manifiesto el representar la belleza del cuerpo humano. Y así podríamos seguir hablando de este tema, porque a lo largo de todos los siglos de la historia del arte, pues el cuerpo ha servido para representar tanto lo bello como lo feo o lo grotesco o lo sublime del ser humano. Recuerden que la semana pasada que hablábamos de categorías estéticas, pues hablábamos de cómo una obra de arte nos hace sentir ciertas emociones, y también que la podemos percibir de diferente manera de acuerdo a nuestra cultura y a nuestra forma de pensar. En este caso, nosotros podemos ver una obra de arte que tenga referencia hacia el cuerpo humano y podemos categorizarla no solamente como bello. También hay obras que resaltan lo feo del ser humano, de las personas, o lo grotesco o lo trágico. Hay obras de arte que tratan sobre eventos trágicos de la historia del hombre, pero también hay obras de arte que captan esa belleza casi sublime que puede tener cierto personaje en ese momento histórico. Vamos a ver en las siguientes imágenes ejemplos del cuerpo en las diferentes representados con las diferentes categorías estéticas que ya vimos la clase pasada, y te las voy a dejar unos minutos para que las observes y puedas tú ir escribiendo en tu cuaderno a qué categoría pertenece cada una de las pinturas que te voy a presentar.
es el espacio. Cuando hablamos del espacio nos referimos al lugar que representa esa obra de arte. Recuerda que los ejemplos que hemos estado manejando en las sesiones anteriores, hemos visto que el espacio, el lugar en donde se realiza la obra de arte, el lugar de donde es el autor o el lugar al que representa en esta obra, nos habla del contexto, nos habla de la forma de vida del artista en ese momento y lo que quiere representar, pero también nos da la posibilidad de conocer diferentes lugares. Hemos observado en las clases anteriores cómo podemos aprender de un lugar, si tenemos una imagen que sea narrativa o descriptiva, podemos conocer un lugar en específico a través de la mirada de los artistas que captan ese espacio en particular, y pues nos permite también conocer un poco más de la cultura de ese lugar. El otro tema, el otro aspecto a considerar dentro de estos elementos básicos de las artes sería el tiempo. Va de la mano con el espacio al terminar de formar el contexto de la obra de arte, el contexto en el que vive ese artista, y este contexto formado por el espacio y el tiempo pues nos va a dar una idea más clara de la cultura de ese lugar, de las costumbres, de su historia, de su forma de vida, y nos va a permitir aprender de esa cultura, si habláramos de obras de arte ya más antiguas, o aprender de la forma de ser de un lugar en específico, si hablamos de una obra más contemporánea. Te voy a dejar nuevamente ejemplos de obras de arte que tienen que ver mucho con el espacio y el tiempo de ese artista y de alguna situación en específica que estaba sucediendo en ese momento. Es importante que tú notes que dentro de los temas que puede tener una obra de arte, la historia siempre está presente. No podemos separarnos como seres humanos de la historia y de los sucesos que están ocurriendo en nuestro entorno, y siempre se van a poner de manifiesto de cierta manera. Aunque nosotros estemos abordando un tema más personal como un retrato o explorar nuestros sueños o alguna idea propia, pues siempre vamos a estar rodeados de lo que sucede, y entonces todo lo que nos pasa, todo lo que está pasando en nuestra comunidad se va a ver reflejado en nuestras inquietudes, en nuestros pensamientos y en la forma en la que transmitimos todas estas ideas en una obra plástica. Para esta semana te voy a dejar una actividad en Classroom en la que tendrás que contestar unas preguntas acerca del cuerpo, el espacio y el tiempo dentro del arte y en tu contexto. Te voy a pedir que reflexiones sobre lo que para ti significan estos conceptos, porque las preguntas son personales en el sentido de que tendrás que poner toda tu imaginación para poder contestarlas. Y también te voy a dejar un audio, el cual quiero que escuches, lo puedes escuchar acompañado de tu familia, y que a partir de lo que tú sientas con esta música hagas un dibujo que exprese las emociones que tuviste al escuchar esta melodía. Es una melodía que tal vez no conozcas, pero que sí te va a provocar ciertas emociones y que te voy a pedir que los representes como tú quieras. Puede ser figurativo o abstracto. Recuerda, figurativo puede ser un dibujo muy descriptivo en el que se note la idea que tú quieres transmitir, o abstracto en el que a través de líneas, manchas, puntos y colores puedas tú reflejar eso que estás sintiendo con la música. Espero tu tarea a tiempo. Te recuerdo que estamos a punto de entrar al primer corte de evaluación, entonces espero tu tarea en Classroom, en el espacio designado, y ve repasando, porque a partir del 9 de noviembre tenemos estos cuestionarios que te comenté en clase que nos van a servir para complementar tu evaluación. Nos vemos la próxima semana. Adiós.